Muy bien, muy buenos días mis queridos hermanos, un placer en esta mañana estar con ustedes. Un feliz Shabbat Shalom para cada uno de nuestros hermanas y hermanos. ¿Cómo decirlo mejor? Nuestros amados y amadas hermanos en esta mañana. Bienvenido toda nuestra provincia de Santo Domingo de los Ángeles y bienvenido todo mi Ecuador y bienvenido todo el universo del planeta Tierra. Un cordial saludo de nuestro firme fundamento, ¿no? Extendemos un cordialísimo saludo a todos y a todos los seres humanos que amamos este santo evangelio y esta gran verdad. Entonces, pues vamos para alabar y exaltar el nombre de nuestro gran Elohim. Vamos a cantar el número 1. Vamos a cantarlo con toda la reverencia, ¿ya? Ustedes me van a seguir con este hermoso cántico, ¿no? Vamos a cantarlo a capela, ¿no? Muy bonito. Cantad alegre al Señor. Al 3 comenzamos todos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Cantad alegres al Señor, mostrarles todos por doquier, servidle su pueblo somos salvará, a los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará. ¿Y el otro no pueden conectarlo? ¿En tu nombre, la escuela? ¿Ese no hay que conectarlo? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a buscar entonces. En tu nombre comenzamos, para que comencemos esta maravillosa escuela sabática de esta mañana, donde el Padre Yahweh estará con cada uno de nosotros. Yo les comunico que nuestro Padre Celestial se siente tan complacido en que todos los amados y las amadas, oiga, qué hermoso como Pablo trataba a su iglesia. El Padre Yahweh, Yahoshua, él también trataba con mucho amor y respeto a sus hermanos, sino que nosotros decimos hermano, hermana, pero en la realidad Pablo nunca te dijo hermano, Pablo te dijo amado hermano, Pablo nos dijo amada hermana. Esa es la forma reverente de hablar con el hermano y tratarlo, el amado o la amada. ¿Por qué? ¿Por qué le dice amada hermana, amado hermano? Porque somos amados por el Padre Yahweh. El ser humano es la cosa o el ser más lindo en toda la tierra en que el Padre creó. Por eso deberíamos saludarnos amado y amada o shalom, Shabbat para con cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Entonces, pues ya tenemos el canto. Ya, vamos entonces. El himno 439. Los que pueden, por favor, con la mayor reverencia, nos colocamos de pie para que el nombre del Padre sea exaltado. En tu nombre comenzamos. Esta escuela, Osano, con fervor te suplicamos, seas nuestro.
en la ciencia de la cruz. Eso es en hebreo, ¿no? Y en nuestro castellano, ven Señor a instruirnos en las sendas o en el camino del Adón, ¿no? Muy bien, en esta mañana nos preparamos porque tenemos una gran escuela sabática en el conflicto de los siglos para gloria y honra de nuestro Adón. Tenemos una lección, pero muy importante en esta mañana. Y para eso, pues, le invitamos a nuestra hermana Juanita Ramos con Josué. Pero antes de aquello, vamos a orar. Vamos a orar primero para que la presencia del Ruach HaKodesh, que es la presencia del Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros. Con la mayor reverencia nos postramos de rodillas para conversar con el Padre Yahweh. Vamos a orar. Querido y amantísimo Padre, gracias, porque en esta mañana tu pueblo ha venido para honrar y exaltar tu santo y noble nombre en esta mañana. Te pedimos que perdones cada uno de nuestros pecados. Nos des el privilegio de poder entender tu palabra. Nos des entendimiento. Nos des sabiduría y discernimiento para entender y exponer tu palabra. Que tu palabra llegue a cada mente y a cada corazón. Que no sean nuestras palabras, sino tu palabra con poder que llegue a cada vida de nuestros amados y amadas hermanos. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces pues, bienvenidos y bienvenidas a la escuela sabática y con ustedes Juanita Ramos y Josué Delgado. Buenos días, apreciados hermanos. Nuestro Padre Yahweh los bendiga grandemente en este su santo Shabbat, ¿no? Como todos los sábados tenemos un encuentro, una cita muy importante, ¿no? Con el estudio del libro Conflicto de los Siglos, donde hemos adquirido muchas enseñanzas, mis hermanos, sobre todo ahora. ¿Quién recuerda el tema para esta semana? A ver, ¿quién recuerda? El ministerio de la inmortalidad, ¿no? Ese es el tema que corresponde a esta semana, el ministerio de la inmortalidad, ¿no? Vamos a leer la primera parte del capítulo. Estamos en la página 339 de nuestros libros, El conflicto de los siglos, que dice, el primer párrafo nos dice: desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a nuestra raza. Sabemos muy bien la artimaña o la astucia que utiliza el enemigo es engañar a la raza humana. Y eso lo demostró, ¿no? Cuando ya fue enviado, cuando ya hubo la gran batalla en el cielo y fue enviado el enemigo sacado del cielo y ya cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? Engañar a Eva, ¿no? Y se transformó, sabemos muy bien, en una serpiente, ¿no? Donde él comenzó. Y ese ha sido el propósito de él, engañar. Siempre mezclar la verdad con la mentira, que es la apostasía, ¿no? Sigue diciendo: el que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Así como engañó a la tercera parte de los ángeles, que dice que también quería que la raza humana se una con él
para luchar en contra de nuestro Padre Yahweh. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron la ley de Dios. Y esto constituía un testimonio permanente contra el acerto que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era un instrumento de opresión contraria a la ley de Dios. Imagínense, él decía que la ley, y aún lo dice, ¿no? Que la ley que nuestro Padre Yahweh escribió con su propio dedo, que es contraria o es hecha por un Dios tirano, un Dios que quiere tenernos oprimidos. Y sabemos que nosotros que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde nos conduce? Al Padre, ¿verdad? Nos conduce al Padre, ¿no? Y eso él introducía, decía que la ley era un instrumento de opresión y contraria al bien de su criatura, o sea, contraria a nosotros los seres humanos. Además, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja, ¿no? También, imagínense, Satanás es envidioso, orgulloso, porque dice al ver, imagínense cómo apenas nosotros hemos visto en las películas por ahí, ¿no? Cómo es el Edén, el jardín del Edén. Dice que él a ver, Satanás, el hermoso paraíso que nuestro Padre Yahweh había preparado a nuestros padres, Adán y Eva, dice que él se sintió envidia al ver todo esto, ¿no? Imaginemos esos valles todos verdes, los árboles con frutos, los animales, las flores. Si ahora que está la tierra en decadencia, nosotros vemos, a veces cuando amanece todo despejado, vemos los cerros, no nos da gusto ver, ¿verdad, mis hermanos? Ver todo lindo, las flores de distintas formas, colores. Imagínense al inicio, recién salido de las manos de nuestro Padre Yahweh, cómo habrá sido de hermoso todo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ahora, hermanos, les invitamos a buscar en su Biblia, en Génesis capítulo 3, verso 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Padre. Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis capítulo 3, verso 1, ¿verdad? 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vemos ahí la astucia, como Satanás se presentó ante Eva. ¿Qué le dijo? Con que Dios te ha dicho que no debes de comer de este árbol, ¿no? Pero la serpiente, o sea, Satanás sabía muy bien el por qué no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que él estaba como diciéndole, mira, no creas lo que dice nuestro Padre Yahweh, no creas, ¿no? Dice, con que Dios te ha dicho, ¿no? Vemos siempre la forma que trata de engañar, de engatusar al ser humano. Aquí en la versión que yo tengo, dice así: pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Yahweh Elohim había hecho, y dijo a la mujer: con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ahora, ¿por qué nos dice aquí? Nosotros por naturaleza o conocemos que cuando hablamos de Dios nos dirigimos al Dios de todo el universo, pero ese Dios tiene un nombre, ¿ya? Ese Dios tiene un nombre y ese Dios se llama Yahweh, ¿no? Yahweh Elohim, ¿qué significa?
Dios nuestro Señor. ¿Ya? Ahora, qué interesante. Pero también dice que había una serpiente que era más astuta que todos los animales que Dios había creído, que Dios el Padre había creado. Ese animal era Satanás, o sea, actuaba por medio de la serpiente. Si cuando hablamos acerca de la serpiente, allí en el jardín del Edén que Dios creó, ¿cómo decía que era? Maravillosa, buenas colinas, maravilloso, todo era hermoso. ¿Correcto? Entonces la serpiente era un animal que brillaba, era como un arco iris. ¿De qué se tomó el enemigo para poder destruir aquello? No, sí, era lindo, pero no olvidemos que cuál era el objetivo del enemigo con la raza humana. ¿Se acuerdan ustedes cuando introducimos a la lección? ¿Cuál era el objetivo del enemigo contra la raza humana? Engañarlo. Y si estaban engañados, prácticamente estaban perdidos. Entonces, ¿qué es lo que se hace de hoy en día? En la mano, aún estamos engañados con la misma Biblia en la mano. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta leer, no nos gusta investigar. Solo lo que diga el pastor, solo lo que diga el sacerdote. Por lo tanto, amados y amadas, nosotros debemos leer la Biblia, investigar, porque el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por el Padre Yahweh, se perdió por salida defensora. ¿Qué sucedió con ella? Fue involucrada en el engaño. El enemigo le engañó. ¿Saben cómo? Cuando le dijo, de todo árbol puedes comer, y cuando tú comas, tus ojos serán abiertos. ¿Era a la verdad o al pecado? Pecado. Ah, o sea, miren cómo hace Satanás. Mezcló un poquito de verdad y un poquito de mentira. Porque fue verdad que le dijo que cuando ella coma, sus ojos iban a ser abiertos. Y fueron abiertos. Pero no para la verdad, sino para el pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella comió, se dio cuenta que ella estaba ¿cómo? Desnuda. ¿Cubierta o descubierta? Desnuda. Ah, entonces... Ya desde ahí ya conoció el pecado. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? Buscar al Padre, leer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y si nosotros la leemos bien, investigamos, no nos quedemos con lo que, repito nuevamente, no nos quedemos con lo que dice el pastor, no nos quedemos con lo que dice el sacerdote, investiguemos. Ahora sí, vamos a continuar, Juanita. Entonces, Yo, la última parte, si nosotros entendemos que los 10 mandamientos para nuestra época, para lo que estamos en este momento, es para nosotros mismos, porque ahí viene salud, ahí viene bienestar de nosotros, ahí viene la paz. Entonces, ¿qué nos está dando? Protegiéndonos a nosotros de todo eso. Y toda la ventaja es solo para nosotros. sí, pues que la ley de nuestro Padre Yahweh es una ley de amor. ¿Por qué? Porque la ley, o sea, los 10 mandamientos, nos conduce al Padre, ¿no? Sí, exactamente. Aquí Josué tiene una parte muy importante de un libro de la hermana Elena también, que habla con respecto a la serpiente, cómo era en ese entonces. Lee, por favor. ¿En qué libro se encuentra? En Patriarcas y Profetas, página 33, párrafo 1. Dice así: para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora.
con el color y el brillo del oro bruñido, posada en las cargadas ramas del árbol prohibido mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así en el huerto de paz el destructor acechaba a su presa. O sea, en aquel entonces, como no había pecado, la serpiente era el animal más bello que existía hasta aquel entonces. Y como se describe aquí, tenía alas, y cuando volaba su aspecto era como el oro bruñido. O sea, era un animal muy hermoso Llamativo, ¿no? y llamativo. Y al verse ahí en ese árbol, que también ha de haber sido igualmente hermoso, el árbol prohibido, o sea, y como la serpiente estaba comiendo el fruto, o sea, cautivaba a todo aquel que la viese. Por eso fue que Eva se acercó hacia allá. Entonces también dice ahí, dice que la serpiente comía. Sí, la serpiente también del estaba fruto. comiendo. No sé si han dado cuenta ustedes, mis hermanos, ¿qué hace los que manejan todo lo que son comerciales en la televisión? Cuando presentan un producto, siempre pasa una persona que está comiendo algo, qué sé yo, una pizza, dice, no, la pizza tiene esto, que los bordes rellenos de queso, que tiene relleno no sé qué, bueno, pero ¿qué cogen? Cogen la porción de pizza, la alzan y ven como el queso va y se estira, ¿no? Y uno queda mirando, ay, qué Y ponen rico a que una- se ve, ¿no? Ponen a una mujer bonita. Entonces siempre ponen algo llamativo, ¿sí ven? Así mismo actúa Satanás, imagínense. No presentan un producto así todo mal puesto, una pizza, no, lo más bonito, ¿no? Lo más atractivo que sea. Así mismo Satanás Incluso utilizó. cuando ponen una propaganda de bajar de peso, de algo, ponen una delgada. Exactamente. Nunca ponen una barra, persona, es- o sea, lo engañan a Los uno. de la Coca-Cola nomás Mi ver. hija sabe decir, pero no ponen una gorda más. Claro, es que imagínense, ahí dice, para bajar de peso, mire, usted va a Sí. quedar así. Ponen una Sí. figura, Una pero... modelo. Y ahora que con todo es con la computadora, si está gordita, con eso mismo la arreglan y lo engañan a uno, es verdad. Sí, es verdad. Imagínense, ese Eso Satanás, le o sea, Satanás, ¿por dónde se centra? Por la vista. Por la vista, no. Así sea una persona que no sepa leer, pero solamente con ver, ay no, como yo quisiera ser así, ¿no? Exactamente, imagínense cómo es tan astuto el enemigo. Aparte yo digo que le haya hablado un animal y ella se haya quedado sorprendida, pues también. Claro. ¿Es cierto? Claro. O sea, eso, la serpiente dio a entender que ese era el resultado Ya, de lo comer el que- fruto. Claro, de lo que- Claro, o sea, la serpiente siendo un animal comiendo el fruto, Habló. habló. Imagínese yo. Claro. O sea, decía o sea, él dicho, Ah, Claro, la serpiente daba eso como una evidencia. claro. claro. O sea, como demostrándole a Eva, vea, mira, ve. si Subió comes- a un rango más elevado, eso era lo que daba a entender, sí. que siendo un animal había Pero si logrado ella hablar. fuera puesto fe en Dios y fuera hecho caso, O sea, dudado. el error que cometió, y nosotros también como humanos cometemos, porque Claro. tampoco no es que por culpa de Eva, No. nosotros también estamos en la misma condición, tenemos libre albedrío de decidir, ¿verdad? Perdón, hermana, Sí, por dígame. eso dicen que Eva, O sea, casi no tiene la culpa sino Adán, que le dejó abandonada a la mujer. Él por preocuparse de poner los nombres, No. él A ver, se- ¿a dónde dice eso? Ay, no, claro, es que, o sea, son ideologías que nos enseñan. Es como el- Ya, miren, claro, miren, vayámonos a lo que va diciendo la Biblia, porque hay mucha filosofía Así es. que el mundo está regado. Ahora miren, volvamos a Eva, el capítulo Cuando le pusieron nombre a los animales, eso pasó antes. claro, No, y no es que estaba abandonada. Claro, Yo no he estaba visto, abandonada. sé. mejor la historia Estaba dice sola en que el momento, Eva sí. se alejó del marido. Claro. Eso dice la historia teológica, que ella se apartó de su esposo. Claro, y además no es culpa de Adán, aunque digamos que Adán lo hubiera dejado sola, ella sabía muy bien lo que Dios le había dicho. Le había dicho que ni siquiera se acerquen ahí. Ese es el detalle. Y ella, al ver esa serpiente y todo, Le ella llamó la atención. le llamó la atención y se dio y se acercó para allá cuando nunca debió haber hecho O sea, eso. como se ven las películas, historias, como dijo usted, ella ha estado sola en el momento, pero no abandonada. O sea, Claro. como que yo me quedé sola. así. retiro mis palabras. No, yo. Sí, hermano, ya, después de la hermana, ahí seguimos con
el hermano. Ya sigue, hermano. Pido permiso para Sí, siga. hablar, tal vez sea bien o sea mal. Ya, aquí estamos para compartir. Lo que yo opino en este caso es que eso fue un ejemplo y ahora los humanos, nosotros aquí en la tierra, le echamos la culpa a Adán y a Eva. Exactamente. Ya, pero nadie, ni Adán ni Eva no tienen la culpa. ¿Por qué no ponemos los ojos ahora que podemos nosotros corregirnos? No echarle la culpa a nadie. Y así ahorita en esta época, dice, tú tienes la culpa. Le dice el marido a la mujer, y si no la mujer le dice, tú es que tienes la culpa. Nadie tiene la culpa de nadie, sino que nosotros, por eso Dios nos puso mente, corazón, para que reflexionemos y no pongamos la culpa de nadie a nadie. Libre albedrío, como digo. Libre albedrío, para poder pensar nosotros cada cual. Sí, hermano, tiene la palabra, hermano. Vinicio, por favor. Hermano, voy a leerle un versículo que dice del capítulo 3, 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, aquí lo que dice el hermano Carlos, ¿no? Que nosotros a veces cogemos la palabra, la Biblia, ¿no? Y también nosotros, como dicen las computadoras que existen hoy, tantas películas, tecnología, ¿no? También dice que nosotros vivimos con dice de la ciencia del bien y del mal. O sea, de dos árboles estamos hablando aquí ya. Claro. Siga, hermano. Pero solamente si nosotros analizamos todo lo que está escrito en la Biblia, desde el comienzo hasta el fin, es para esta época. Exactamente. Todo esto, por ejemplo, de Adán y Eva, es para nosotros, para esta época. No, ¿por qué para esta época? Porque a veces nosotros sabemos que algo que no debemos de comer, comemos. Es que la O culpa hacemos tiene la algo que no hermana. debemos hacer. Ella me invitó. Ella me invitó. Yo no quería. Yo no quería. Claro, es que Yo no quise. somos Usted me buenos. invitó. Sí, somos buenos por excusarnos. Sí. Es que estamos haciendo lo mismo cuando ya pecaron Adán y Eva. Nuestro padre y abuelo llamaba, Adán, Adán, ¿dónde está? ¿Y qué hizo Adán? Le echó la culpa a la Le echó esposa la culpa a la esposa. y la esposa a la La serpiente. esposa, así, una cadena. Así somos los seres humanos, lamentablemente. No reconocemos, pues, yo fui que decidí, yo decidí mal, pero no, es que por mi hermano fue la culpa de mi papá. Mi papá fue que no me corrigió, o mi mamá no me corrigió. No, entonces somos así nosotros, nos excusamos, pero no, yo no soy. ¿Ya? Pues, Miren, para ir arreglando esto, denme por favor de Génesis el capítulo 3 hasta el 6, déjenme mirar, pueden ir mirando ustedes en su Biblia. Dice en primer lugar allí, pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo que Yahweh Elohim había hecho, y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Verso 2. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de todos de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comáis de él ni le toquéis, porque no moriréis. Para que no muráis. Para que no moriréis. Miren esto. Esto era que le estaba diciendo la mujer a la serpiente. Y miren cómo responde. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejante a Elohim, conocedores del bien y del mal.
¿Qué le estaba diciendo, digamos así, el diablo a Eva? Yo entiendo como que la desafió que si ella, o sea, como que Dios le estaba diciendo que si, o sea, le había prohibido que si ella, para que no comiera, para que no se vuelva igual que él, o sea, no fuera, o sea, tenga de pronto las mismas, ¿cómo explico? Sus ojos iban a ser abiertos, iba a ser semejante, igualita a Dios. Como que él le decía que no comiera para que no se vuelva poderosa como él. Así. Exacto. Entonces la desafió prácticamente. Estaba presentando un Dios egoísta. Pero miren la respuesta del 6. Así vio la mujer que el árbol, el 4, el 5. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejante a Elohim, conocedores del bien y del mal. Ahí dice el 6. Así que vio la mujer que el árbol era bueno, no para comer, y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para él. ¿Para qué dice allí? Para alcanzar conocimiento, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ahora miren esto, aquí dice, la Biblia dice que Adán no estaba sola, estaba con él. Dice que comió ella y le dio a su marido. Miren, la historia sigue diciendo que Eva sabía, o sea, más la que fue engañada fue Eva, pero Adán sabía lo que estaba haciendo, sino que dice que como Adán amaba tanto a Eva y él ya sabía que Eva iba a morir por la desobediencia, ahí fue que Adán decidió en comer, porque no quería perderla a su mujer. Ahora, ¿qué faltó en Adán? Faltó más confianza, creer en Dios, que Dios sí podía darle a otra pareja. Y de ese modo, ustedes han llegado a una conclusión hermosa, que todo ser humano para pecar pone excusa. La chica le dice al chico, no, es que tú me embarazaste porque yo no quería, tú me llevaste. El joven dice, bueno, yo te propuse y tú aceptaste. Entonces, no, la culpa fue tuya, el otro la culpa tuya. La culpa es de los dos porque los dos tomaron una decisión. Ahora en el pecado, aquí en este mundo, nadie es inocente de las cosas. Porque si una chica se acuesta con un joven, sabe lo que va a pasar. Si un joven se toma un billete o algo que no es de él, sabe lo que va a suceder. Sabe que está robando y que por ende va a ser llevado a la justicia. No solamente a la justicia de aquí de la tierra, sino a la justicia del cielo. Por lo tanto, somos pecadores y no queremos andar en las sendas del Señor. ¿El resultado cuál va a ser? La pérdida de la vida. Por lo tanto, no hay excusa. Hoy, si el enemigo anda como león rugiente, es donde nosotros también debemos andar como aquellos pacientes que están enfermos, que necesitan del médico. Y ese médico es ¿quién? El Padre Yahweh. Entonces, por lo tanto, acerquémonos a Él, como dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia para que encontremos socorro. El socorro viene ¿de quién? De Yahweh, nuestro Dios. Y así sucesivamente. Sí, hermana Saya. Si nosotros llegamos al tema que nosotros queremos aprender, un ejemplo ponemos, un pastor sabe perfectamente, con todos los años que ha estudiado, que el nombre perfecto del Padre, ¿quién es? Pero él no pronuncia. Porque la mayoría no lo dice. Jehová. Entonces, mire ahí nomás, ahí, trata de excusarse porque ¿qué dirán la gente? Porque no nos seguirán, porque no, sabiendo la verdad, no quiere avisar. Así somos los seres humanos. Claro, es por ejemplo nuestra amiga. ¿No es cierto que usted como que escucha raro, ya, bueno, cierto? No, sí, Sí, sabe, ¿no? Sino que como que dice,
más había escuchado el nombre de Jehová Dios. Entonces se me hace, no lo puedo como decir, o sea, más, o sea, lo que voy a pronunciar se me, como que ese es el que se me viene. Entonces, Por la costumbre. ya, por la pero costumbre. sí sé que sí he escuchado, ¿no? Entonces, por eso le digo, sabiendo la verdad, el pastor, bien instruido y todo, no decimos la verdad. Pero ¿quién es el culpable? Es que el jefe de la misión, que no diga así, es que los curas dicen, es que el obispo dijo que no hable así. Pues por ahí va. Pero nosotros, dando gracias al Señor, que ahora que están, veo unas visitas, sabemos el nombre perfecto del Señor y siempre debemos de nombrarle a cada momento y a cada instante. Es que como a nosotros, no nos gustaría que no nos llamen el nombre que no es. A nadie. Justo delante de la mañana, yo, como tengo 3 hijos, yo por llamar a mi hijo el menor, que se llama Moisés, yo le decía, Carlitos, Carlitos, y él no me miraba. Y yo digo, Carlitos, Moisés, y es que no le miraba porque usted le llamaba a mi hermano, pues. Es que así es, ¿no? Entonces yo tengo que decir el nombre que es, no desviarnos, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que, por ejemplo, la otra semana con las vecinas nos invitaron así, o sea, me gusta ir, escuchar, me han enseñado que uno, por ejemplo, uno escucha y tú tomas lo que te agrade, lo que, o sea, yo soy una persona que escucho. Retener lo bueno, desechar lo malo. Pero son ya entre ocasiones que he ido así, lo he escuchado como el hermano nombra. Y ahí por lo general siempre dicen Jesús o Jehová Dios. Entonces la tercera, entonces por eso es que yo también. Así es. Pero para eso uno está para aprender y cada uno O sea, Dios quiere de nosotros, uno no nace sabiendo, uno va así es, que estemos dispuestos a aprender lo que tenemos que aprender. Y en las Biblias mismo, ¿verdad? Claro. Yo he tenido oportunidad de leer, por ejemplo, 3 Biblias diferentes y las Biblias, a veces, el día viernes mismo que nos invitaron, no vecina, teníamos las mismas Biblias, pero decían diferentes cosas, que claro que querían decir lo mismo. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces a veces así, pero es bien lo que dice, es bueno aprender, leer y uno llegar a un lugar donde es. Claro, a una conclusión. Claro, Siempre exactamente. un escrito Y está. le diré que en grupo pequeño uno se aprende Sí. más. En iglesias grandes, la bulla, de que están uno el otro conversando ahí por teléfono, lo que sea, uno se interrumpe ese momento y no se aprende nada. Y sobre todo por el miedo de hablar, Sí. por el miedo, porque si yo hablo alguna cosa equivocadamente, me van a ver mal. Pero tienen Se pero van para a- eso están personas en preparadas cambio como aquí- él para enseñarle a uno, pero yo. En cambio aquí lo que todos aprendemos, Exacto. todos aprendemos. Sí. No tiene nada que ver, por ejemplo, decir, bueno, yo soy adventista de cuna y entonces yo soy mentira. Mentira, hermanos, en estos últimos años, a partir del 2017, mis hermanos, aquí yo, mi persona, gracias a Dios, he desaprendido cosas que he aprendido equivocadas y he aprendido maravillas que el enemigo ha tenido oculto, ¿no? Entonces nosotros debemos de estudiar cada día y es tener un corazón dispuesto a aprender, no tener el corazón de los sacerdotes cuando vino Jesús aquí a la tierra. ¿Qué pasó? Dice que su corazón estaba tan lleno, o sea, ellos pensaban que se las sabían todas, que eran sabios. Por eso, Yeshua, ¿qué hizo? Dice que él fue a buscar a personas humildes, a pescadores. Pedro era un pescador, ¿no? Eran personas humildes. ¿Para qué? Para pregonar el mensaje. No acudió a los sacerdotes del Sanedrín, no, porque en su corazón había mucho orgullo y ellos no se dejaron que le enseñen. Y así a veces nosotros nos comportamos. Pensamos que la sabemos todas. Mentira, no la sabemos todas. Incluso hay santa inocencia en algunos compañeros pastores, en algunos hermanos, porque miren, por esta santa inocencia, o sea, esta santa enseñanza, la cual estamos llevando, un anciano de iglesia me escribió por el canal, porque aquí tenemos un canal a nivel internacional para todo el mundo, y me escribe y me dice: qué pena contigo, Carlos, qué pena contigo.
Yo creía que a ti te usaba el Espíritu de Dios, pero ahora estoy más que seguro que más te está utilizando el espíritu del enemigo que el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que se centran, dice, tú tienes que cambiar, pero la creencia de aquello. Y valga la redundancia, ahora que estamos en un canal a nivel internacional, la gente quiere que usted piense como él piensa. La gente quiere que usted crea como ellos creen. Pero como usted piensa diferente, entonces usted está perdido. Usted está fuera de foco. Todo eso me escriben. Y yo digo, gloria a Yahweh, cuando me dice que estoy fuera de foco, que soy neurótico, que estoy loco, que estoy... Pero que incluso otra persona me dijo que toda la gente que yo le iba a predicar estaban perdidas, porque yo era un hijo del demonio, porque yo hacía lo que quería. Le digo, hermanos, yo no hago lo que quiero, sino que hago y predico lo que el Padre Yahweh me indica. Y por eso hemos tomado la decisión de estudiar más. Y ahora cada tema que presentamos, lo estamos presentando con la Biblia y el espíritu de profecía, donde Dios nos habla, Dios te toca tu mente y tu corazón. Ahora mi pedido es que cada vez que ustedes vayan a predicar o vayan a orar, pidámosle a Dios que Dios nos dé entendimiento, sabiduría y discernimiento para entender y exponer su palabra. No somos nosotros los que vamos a hablar, es el espíritu de Yahweh. El Ruach HaKodesh es el que va a llegar a cada corazón. ¿Cuán importante? ¿Qué es el Ruach HaKodesh? Es el Espíritu de Dios cuando llega a la mente y al corazón. Como también tenemos nuestros hermanos de Brasil que nos están escuchando, se conectan con nosotros. El Espíritu Santo le llamamos cuando Él llega a cada corazón, a cada curazao. El Espíritu Santo toca a cada curazao, a cada persona. Entonces eso es lo más importante. Hermanos, cuando decimos hablar en lengua, no es hablar una lengua desconocida. Es un idioma el cual todos podemos entender. En portugués, decir corazón, curazao, ¿no? Entonces, qué interesante. Vamos a continuar entonces. Sí, el hermano Vinicio tenía algo que decir. Hermano, estoy de acuerdo con el hermano Delgado. Le felicito, hermano. Pero nosotros que somos hermanos en Cristo, que estamos con la Biblia, identificamos a la persona, así sea un canal abierto, así sea un canal de televisión, así sea un teatro, un coliseo, un estadio. Cuando es un hermano verdadero, tiene sus palabras de humildad. Pero cuando se conoce un hermano, a veces son de la misma iglesia, pastores, hablamos, que son ásperos para hablar, hermano. Decirle Satanás a un hermano, ¿verdad? Y veces son palabras ásperas. Porque es morenita. Gloria a Yahweh, gloria a Yahweh. Una palabra, qué interesante. Yo, por ejemplo, La hermana algo tiene que decir. por ejemplo, hace unos días estábamos conversando con unas amigas y alguien dijo, ay, no, es que lo que pasa es que es como es iglesia. Entonces yo le dije, no es la iglesia, cada persona es responsable de sus actos. Así es. Porque me parece que aquí el hermano, o sea, el otro, o sea, ¿de qué le vale que él sea pastor, sea esto? O sea, no es donde lo que él predica, sino que es su personalidad, que es arrogante, porque yo lo veo una persona arrogante, porque no era forma de hablarle a usted. Tenía que decirle a última hora, si él cree que usted está equivocado, hermano o pastor, creo que estás mal, pero no tratarlo así. Entonces es arrogancia de él, es su forma de ser de él, no es la iglesia que él está. Y le cuento, y es más, yo iba con mi esposa, estaba lloviendo, me dice, no huyas, no te me escondas. Como se me dio a entender, no huyas, cobarde, no te corras. Y yo le digo, hermano, yo no estoy corriendo, yo estoy yendo porque una, que ya son las 5 de la tarde, 2, está lloviendo, 3, voy a hacer arreglar una licuadora que se me dañó, pero yo no te estoy huyendo. Yo lo que voy a hacer a lo que vine. Pero ahora entonces, si tú quieres hablar conmigo, reúne a tus pastores, reúne a tus ancianos y hablamos. No, quiero que vayas a mi casa, y ahí te voy a coger, te voy a decir, le digo,
yo no puedo porque de acuerdo a la ley dice que si yo voy a tu casa a decirte algo, tú vas a decir que yo fui a tu casa a ofenderte. Por lo tanto, conozco la ley y conozco los derechos. Por lo tanto, en un lugar, la Biblia dice que la Biblia hay que hablarla, mas no discutirla. Yo no estoy para discutir contigo, pero para exponerla, ahí sí. Cuando tú ya te quites la idea de discusión, entonces ahí yo iría a dialogar contigo. Por caso contrario, no es para eso. Mire, eso es lo que hace el enemigo. Pero damos gracias al Señor, sabemos que nosotros nos da esa sabiduría. Cualesquiera que nos diga algo, estamos limpios ante la presencia del Señor. Eso es lo más indispensable. Una, y en la Biblia habla acerca de la arca de Noé. Pues ahora estamos en la arca de Noé, que decían que están locos, que están desquiciados, todo. Estamos en la época. Ese señor, para mi modo de ver, que se está vanagloriando, que él sabe más, que él lo sabe todo, y por eso le baja la moral al pastor. Está visto que se siente menor, que se siente más bajo. ¿Ah? No, a lo contrario. Yo sé que mi corazón, yo no me siento humillado. A lo contrario, le doy gracias a Yahweh. Porque ustedes se dieron cuenta al comenzar la lección cuál era el objetivo de Satanás. Destruir la verdad. ¿Y qué más dijo? Que la ley de Dios era una ¿qué? Lo que están diciendo después del Sabbat, la ley de Dios era ¿qué? Un instrumento de opresión. Era un instrumento de opresión. Y cuando nosotros, como estudiadores de la Biblia, que estamos defendiendo no una religión, sino defender la verdad, estamos haciendo lo que es. Y ahora la gente defiende religión, pero nosotros no estamos para defender religión. Nosotros estamos para presentar la verdad. Como un escrito está. Como un escrito está. ¿Por qué? Vamos a entender lo que la Biblia dice en San Juan 3:16, que es el tema central de ahora que vamos a ver, sino que para que vamos teniendo un acercamiento, ¿cuál fue el objetivo de San Juan 3:16? Queremos que todos ustedes lo escuchen. Es un versículo sencillo, que todo el mundo se lo sabe, pero muy profundo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el regalo más apreciado del universo que el Padre Yahweh le dio a la tierra fue entregar su Hijo, que gracias a su Hijo nosotros, ustedes y yo, y el universo entero, vamos a tener la vida eterna. Él dio su vida para que usted y yo seamos libres. Por lo tanto, seamos como los hermanos bereanos, que ellos creían en la Biblia, creían en el Padre, pero jamás creían en la palabra del hombre. Cuando Pablo les decía, la Biblia dice esto, no, déjanos ver a dónde dice y por qué dice esto, porque aquí dice. Entonces, ahora el llamado para cada uno de nosotros, los estudiadores de la Biblia: amemos la verdad, obedezcamos la Biblia, pero no obedezcamos lo que dice el hombre. Quiero dar una versión a ver lo que estamos aquí aclarando, hablando, que es la verdad. La verdad significa mucho valor para nosotros y del inicio de Jesucristo. La verdad, a veces cuando nosotros hablamos de la misma familia, los hijos, ellos creen que nosotros estamos como enemigos. La verdad no es eso. La verdad es la verdad no daña a nadie, ni para tener contrario con nadie. No es para discutir. Por eso dice, la verdad es la que nos hace libres. Eso nosotros no tenemos que tener vergüenza de decir la verdad, así nos mate. Porque nosotros, si le decimos a nuestra madre, a un amigo, ellos lo toman mal, pero nosotros sabemos, pero por eso no vamos a estar contrarios con él. Pero ellos lo toman mal, una contrariedad. Y eso es lo que nosotros a veces comprendemos, pero el mundo no comprende eso.
cree que nosotros estamos en contra porque le decimos algo de lo que es de la Biblia, la verdad. Ellos se oponen y sabemos que ellos tienen un carácter fantasma como el demonio. Pero Yo nosotros solamente sabemos. con eso les aclaro. Yo Claro, estaba en una iglesia, yo me llevaba con el pastor y yo sí sabía desde hace mucho antes el nombre verdadero. Y le digo, pastor, ¿por qué nombra usted Jesús y Jehová? Y me decía, si yo nombro el nombre correcto, la gente está acostumbrada a oír Jesús, la gente está acostumbrada a escuchar Jehová, o dice, si yo le nombro el propio nombre, me quedaría sin miembros. Entonces yo le dije, qué pena que usted como pastor piense de esa forma. Yo prefiero quedarme solo, pero no engañar al resto. Claro, eso es un engaño, ¿no? Mostrar lo que es, mostrar la verdad, ¿no? Sigan Josué con la lectura de la página 340, ¿ya? El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia, el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:20, se le da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. O sea, las palabras que le dijo la serpiente a Eva fue el primer sermón sobre la inmortalidad del alma, porque Dios había dicho claramente que si comían del fruto iban a morir, pero Satanás lo que les dijo fue que no iban a morir, y es lo que en la actualidad se acepta en todas las iglesias. La Biblia dice que como pecamos nosotros morimos, y que el único que nos puede redimir es el Hijo, Yahshua. Pero en la actualidad las iglesias lo que aceptan es que cuando nosotros morimos vamos a un lugar llamado infierno, o si no vamos al cielo. O sea, y esta teoría viene desde el jardín del Edén, cuando Satanás le dijo estas palabras a Eva. Exactamente, ¿no? Pues sabemos que siempre el enemigo trata de seducir al engaño, a que no creamos a lo que dice nuestro Padre Yahweh, ¿no? En la página 341, el segundo párrafo, nos dice algo muy interesante. Dice, hoy día Satanás está tratando de vencer a los hombres. ¿Cómo? Como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndolos a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. O sea, cuando a nosotros, a nuestra mente viene la duda, dice, desde ahí ya Satanás está introduciendo ya para hacernos caer como hizo con nuestros primeros padres. Satanás y sus emisarios, o sea, los ángeles que ellos, que engañó en el cielo, ¿no? Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos, para justificar su propia perversidad y su rebeldía. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, a fin de darse por muy perjudicado por su expulsión del cielo, por no haber querido someterse a un soberano tan injusto. Presenta al mundo la libertad que gozaría bajo su dulce cetro, su contraposición con la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Es así como logra sustraer a las almas de la sumisión a Dios, ¿no? ¿Sabe cuál es el engaño de Satanás? Hace pensar al ser humano que estamos nosotros sumisos a nuestro Padre Yahweh, que nuestro Padre Yahweh es un Dios tirano, un Dios que no quiere nuestro bien, sino que quiere algo mal para nosotros a través de su ley.
Una de estas doctrinas es la doctrina del infierno, la cual es totalmente antibíblica y contraria al carácter de Dios. Porque Dios es un Dios de amor, y si hubiera sido un Dios de odio y un tirano, como dice esta doctrina, pues no hubiera permitido que Satanás siguiese con su rebelión, lo hubiera destruido en el acto. Pero no fue lo que hizo. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual, después de muertos, los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo Dios viva. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos credos de la cristiandad. Bueno, y en la página 342 les invito a buscar en Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 14, 8. ¿Me ayuda un hermano? Otro hermano me ayuda con Apocalipsis 17, 2. Dígale nuevamente los textos. Ya, Apocalipsis 14, 8 y Apocalipsis capítulo 17, verso 2. Otro ángel le siguió diciendo ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora Apocalipsis 17, 2. Apocalipsis 17, 2. Con la cual fornicaron los reyes de la tierra y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. Entonces aquí nos enseña, mis hermanos, qué es vino de su fornicación, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos llevar por teorías falsas, no por un escrito está, ¿no? Por eso dice, la teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia. Sabemos que Babilonia es confusión, del cual ella da a beber a todas las naciones. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Yahshua hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos, eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros. Eran responsables tan solo porque la luz que brillaba en su tiempo, nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días, ¿no? O sea, aquí nos está dando a conocer, por ejemplo, Lutero defendió asunto del sábado. Lutero no defendió asunto del sábado. ¿Por qué? Porque esa luz no había llegado en su tiempo, ¿verdad? Nosotros ahora en nuestros tiempos, ¿será que debemos defender la luz del sábado, o sea, acerca del día de reposo? Sí, tenemos que defender, o sea, cada reformador, en cada época, nosotros tenemos una luz, una verdad presente para nuestros tiempos, ¿no? En la cual tenemos que defender, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que digan desde el púlpito, sino seguir escudriñando, estudiando su palabra, y como escrito está, y defender la verdad tal cual es, no por lo que, no es que me van a criticar, no, que me dirán, me van a ver mal, en la calle me van a ver y ya me van a ver mal porque yo dije esto, no, siempre dejarnos llevar por un escrito está. O sea, lo que hace esta doctrina del infierno es enseñarnos que Dios es un Dios que aparenta ser un Dios de amor, que profesa ser un Dios de amor, pero que como odia el pecado, su odio llega a un nivel tan alto que incluso permite que los seres humanos sufran
por la eternidad por los pecados que cometieron en su corta vida, lo cual es contrario a lo que dice la palabra. Es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad, y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Este fue también uno de los medios que usó la Iglesia Católica en el pasado para atemorizar a la gente y que se sumieran bajo su estricta autoridad. Y no solo para eso, sino también para sacarles dinero, porque en aquel entonces, en la Edad Media, existían las indulgencias, que era que se pagaba cierta cantidad de dinero para que la persona no fuera atormentada por tanto tiempo en el purgatorio. Sí, y hasta en la actualidad todavía se sigue practicando este rito. Entonces, vamos a ver en lo que nos dice en la página 345, en el primer párrafo, dice: Dios ha hecho a los hombres una declaración respecto a su carácter y de su modo de proceder con el pecador. En Éxodo, capítulo 34, 6 y 7 nos dice: Jehová, Jehová, claro, Yahweh, Yahweh, Elohim compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y de fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Destruirá a todos los inicuos, los transgresores, todos los que aún serán destruidos. El porvenir de los malos será cortado. El poder y la autoridad del gobierno de Dios serán empleados para vencer la rebelión. Sin embargo, todas las manifestaciones de su justicia retribuida estarán perfectamente en armonía con el carácter de Dios, y un Dios misericordioso, paciente y benévolo, ¿no? Sabemos que nuestro Padre Yahweh es un Dios de misericordia, un Dios misericordioso, piadoso, ¿no? Que Él está siempre dispuesto a perdonar al pecador. Sabemos que Él odia el pecado, pero ama al pecador. Por eso dio a su Hijo amado, ¿no? Nuestro Padre Yahweh, para que viniera aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros, y así obtengamos el perdón y también la vida eterna, mis hermanos. O sea, aquí vemos que lo que Dios va a hacer contra los impíos, o sea, el castigo que les va a dar a ellos, o sea, va a ser de acuerdo a lo que ellos hayan hecho, no va a ser por los siglos de los siglos, sino que, o sea, va a ser un castigo el cual ellos se merecen, pero va a ser hasta cierto tiempo, no va a ser por la eternidad, va a tener un fin, porque el mal tiene que ser cortado completamente. Bueno, mis hermanos, entonces esperamos que lo poco, porque faltó mucho todavía, el tiempo es corto porque tenemos el otro tema, esperamos que mis hermanos, que nos haya aclarado algo, ¿no? Que hayamos tenido alguna duda, que a través del estudio de su palabra haya quedado claro que nosotros somos los responsables de nuestros pecados. Nosotros no podemos echar la culpa a nadie, ¿no? Ni a Dios podemos echarle la culpa, porque nuestro Padre Yahweh nos da libre albedrío para decidir, ¿verdad? Y que nosotros nos dejemos llevar cada día por un escrito está. Por eso, mis hermanos, cada sábado tenemos un tema diferente, ¿no? Y para la próxima semana tenemos el capítulo 35, donde está una pregunta: ¿pueden hablarnos nuestros muertos? ¿Será que los muertos pueden hablarnos? Nuestros seres queridos que ya fueron al descanso. Vamos a... Sí, entonces vamos a estudiar, mis hermanos, durante toda esta semana, para así analizarlo el próximo sábado y así opinar todos, ¿no? Para llegar a una conclusión, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Gracias, mis hermanos, por la atención, ¿no? Vamos a entonar un himno. Sí, un himno bueno, vamos a entonar de los salmos, ¿no? Que son tan bellos y tan maravillosos, ¿no? Vamos a entonar el Salmo 145, es un salmo muy bello. Así que les invito a colocarnos en pie para no cansarnos ahí estar sentados.
a cantar el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios. Muy bien, ya, 2, 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahweh y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Ahora le invitamos vamos a postrarnos de rodillas para culminar con la escuela sabática de hoy, ¿ya? Padre eterno, oh Dios bendito, alabado y exaltado sea tu nombre por la eternidad. Gracias, Padre Yahweh, porque tú dejaste los escritos a través de los profetas, donde nosotros podemos cada día aprender de tu palabra. Podemos conocer del tiempo que estamos pasando y lo que viene, oh Padre Yahweh. Danos cada día el don del discernimiento y sobre todo danos el deseo de aprender más acerca de tu mensaje y compartir con las personas que no conocen, oh Padre, tu bendita palabra. Bendice a cada hermano aquí presente, a los hermanos que no han podido venir, oh Padre Yahweh. Tú seas con ellos, ayudándoles, oh Padre eterno, cualquier dificultad que tengan, oh Padre. En esta mañana te pedimos por la salud de la nieta del hermano Edgar. Tú seas con ella, oh Padre eterno. Cúrala, oh Padre, por tu mano poderosa sobre ella y que pueda ser sanada, oh Padre eterno. También muchos hermanos más, quizás estamos aquí en tu casa de oración, tenemos alguna dolencia, que sea, oh Padre Yahweh, tu mano poderosa, actuando, oh Padre eterno, en cada dolencia, Padre. Ahora que vamos a comenzar el segundo servicio, Padre eterno, ayúdanos a que nuestra mente esté despierta y que podamos, oh Padre eterno, escuchar tu voz, más no la voz del predicador. Escuchar, oh Padre eterno, cada mensaje, cada palabra, que podamos, oh Padre Yahweh, que quede grabado en nuestras mentes y podamos entender tu palabra. Todo esto le pedimos sin tener mérito alguno, sino porque confiamos en tu Hijo amado Yeshua. Amén.